Hola, soy Larkin Bros y estoy haciendo otro video que es un extracto de una de las charlas que di en PortFest esta semana o la semana pasada. No recuerdo qué día es. Es un extracto de una de las charlas que no se grabó porque no fue en el pabellón. Ahora bien, esto debería ser algo agradable y breve, ya veremos. Tiendo a parlotear sin parar, pero se necesita un poco de concentración para entenderlo. En realidad, es un concepto bastante simple, pero un poco metafórico. Así que ahí estás con tu código moral, tu sentido del bien y del mal. Ahora bien, eso puede basarse en 1.000.000 de cosas diferentes, como los valores con los que te criaron tus padres, o las personas que te rodean, sus creencias, o una iglesia, o una religión, o un libro, o lo que sea, o alguna teoría filosófica de comportamiento universalmente preferencial, o lo que sea. Si crees en el bien y el mal, eso es todo lo que importa para esto. Ahora bien, si no crees en lo correcto y lo incorrecto en absoluto, si eres un nihilista moral y piensas que todo es solo una preferencia, entonces hay un atajo para señalar que el gobierno no está diciendo que la autoridad es el derecho a gobernar. Bueno, no puedes creer en nada como el derecho a gobernar si no crees que existe algo que sea correcto en absoluto. Si no crees en la moralidad como algo, no puedes creer en la autoridad, porque la autoridad es un concepto moral. No es solo la pandilla la que tiene la capacidad de controlar a otras personas, es la pandilla la que tiene el derecho de controlar a otras personas. Por lo tanto, esas personas tienen la obligación de obedecer. Así es como funciona ese concepto. Entonces, suponiendo que crees en lo correcto y lo incorrecto de alguna manera en base a algo, y no me importa qué para esta conversación, literalmente tienes que ser una personalidad esquizofrénica y decir que crees en la autoridad. ¿Cuál es desafortunado? Porque la gran mayoría de las personas en el mundo creen en la autoridad. Pero aquí está el motivo. Ahí estás, en tu cabeza, con tu juicio de lo correcto y lo incorrecto, tu conciencia, tu moralidad, como quieras describirla. Y llega una autoridad, como un gobierno, y dice, dictemos la siguiente ley. Ahora bien, esa ley podría coincidir con tu código moral. Podría decir que no hay que asesinar a la gente. Ahora bien, si ya pensabas que el asesinato era malo, ya no ibas a ir a la ley. Es algo redundante, irrelevante e innecesario en tu caso, porque no necesitabas que los políticos te dijeran que eso es malo. Y el asesinato no se volvió malo porque lo legislaron. Habrías entendido que es malo incluso si derogaran esa ley. Entonces, está bien, cuando la ley, cuando los dictados de la autoridad coinciden con tu código moral, entonces es simplemente redundante e innecesario. Pero ¿qué sucede cuando los dictados de la autoridad entran en conflicto con tu código moral, con lo que crees que es correcto e incorrecto, independientemente de en qué te bases para ello? Entonces emiten un decreto, lo hemos aprobado a través del proceso legislativo, ahora es ley. Para ser un ciudadano respetuoso de la ley, debes hacer esto, y eres un criminal según sus definiciones. Si no lo haces, sin embargo, tu código moral dice sí, pero creo que la ley es mala e incorrecta. Si hay un desacuerdo, entonces para sentirte obligado a obedecerlos, aquí, la gimnasia que tu cerebro tiene que hacer. En mi cabeza, usando mi juicio moral, mi conciencia o como quieras llamarlo, he decidido que estoy moralmente obligado a obedecer a esas personas, porque he decidido que creo que son autoridad. Ahora bien, la autoridad siempre está en el ojo del espectador. Porque si alguien más lo hace, no estoy obligado a obedecerlo. Entonces, desde su punto de vista, no tienen autoridad. Eso es lo que eso significa. La persona que emite las órdenes les dice que tienen derecho a gobernarlos, pero eso no los convierte en autoridad a menos que alguien les crea. Y luego su autoridad ante los ojos de las personas que les creen. Entonces, si te sientas ahí con tu juicio moral y tu conciencia, sea cual sea su base, si decides que estás obligado a obedecerlos, en otras palabras, decides que su autoridad es la que les corresponde, entonces también tienes que decidir que, usando mi juicio moral, he decidido que no debería confiar en mi juicio moral y que en cambio debería obedecerlos. Obedecer sus dictados legales oficiales, sea cual sea. Eso literalmente requiere que uses tu juicio moral para decidir que no deberías usar tu juicio moral.
Así es como se dice que tienes que creer en cualquier autoridad externa, porque tienes que decidir. Porque es tu percepción la que decide si son una autoridad a tus ojos. Tendrías que decidir que lo moralmente correcto para ti es ignorar tu propio juicio de lo correcto y lo incorrecto a favor de obedecerlo. Y eso se reduce a que he decidido que lo moralmente correcto para mí es hacer lo que he decidido que es moralmente incorrecto. Voy a decirlo de nuevo porque suena loco, porque es una locura. He decidido moralmente que estoy obligado a obedecer su autoridad y que lo moralmente correcto para mí es obedecerlos, incluso si lo que me dicen que haga va en contra de lo que ese mismo juicio moral dentro de mi cabeza dice que está mal. En otras palabras, lo correcto que yo hago es lo incorrecto y lo incorrecto que yo hago es lo correcto. Tienes que pensar que, si a eso puedes llamarlo pensar, tienes que pensar que creer en una autoridad externa. Tienes que imaginar que ellos tienen un rango superior al tuyo, que sus decretos triunfan sobre tu juicio moral a pesar del hecho de que es tu juicio moral el que usaste para decidir que ellos tienen el derecho de controlarte y que tú tienes la obligación de obedecer. Así que estás usando tu juicio moral para decidir que no deberías usar tu juicio moral. Es así de loco. Para cualquier autoridad, y puede ser el gobierno, puede ser un rey, puede ser religioso, puede ser cualquiera que reclame el derecho de mandarte, para que tú aceptes que sí, debes mandarme y que tengo la obligación de desobedecerte. Quiero decir, obedecerte incluso si no está de acuerdo con lo que yo pienso. Eso es una locura. Voy a añadir una cosa más a esto que hace que sea una locura e inexistente, que nadie crea realmente en la autoridad. Lo hacen de forma temporal, porque existe el conflicto obvio en el cerebro. Están siempre haciendo este extraño acto de malabarismo, tratando de pretender que esas dos cosas pueden coexistir dentro de un cerebro cuando piensan y no pueden. Lógicamente no pueden, es imposible. Pero una de las formas más fáciles de demostrarlo es si le pregunto a la gente, ¿pueden pensar en una ley? Ni siquiera tiene que ser aquí ahora. Puede ser en otro momento, en otro lugar donde la ley fuera ilegítima y lo correcto fuera que la gente la desobedeciera. Y sabes, un ejemplo muy fácil es que la esclavitud solía ser legal. Y la gente que ayudaba a los esclavos a escapar eran los infractores. Y casi todo el mundo ahora reconoce que sí. Los infractores de la ley eran los buenos y los que hacían cumplir la ley eran los malos. Y hay 1.000.000 de otros ejemplos que se te pueden ocurrir. Pero ese es uno útil que prácticamente todo el mundo dice hoy en día. Sí, esa ley era falsa y la gente no tenía ninguna obligación moral de obedecer. Ahora tengo que señalar que también está el nivel práctico de que puede ser peligroso desobedecer. Pero esta discusión es sobre la obligación moral. Como puedes pensar que esta ley es estúpida y falsa o este impuesto es divertido, algo de lo que estoy en contra, pero tengo demasiado miedo de desobedecer porque me golpearán y robarán mis cosas o me enjaularán o algo así. Esa es una consideración diferente, que son consideraciones prácticas. Así que no puedes elegir resistirte a una bestia que tiene más armas que tú o lo que sea. Pero solo estoy hablando de la obligación moral, que ese es el concepto de autoridad. La autoridad no se refiere a las personas que tienen la capacidad de darme órdenes, sino a las personas que tienen el derecho moral de darme órdenes y a las personas a las que tengo la obligación moral de obedecer. Pero aquí está el problema. Bueno, ya lo expliqué, pero esto es lo que muestra lo ridículo que es y señala que en el fondo todos ya somos voluntarios y, al final del día, no creemos realmente en la autoridad. Aunque lo hagan a tiempo parcial en la mitad de su cerebro esquizofrénico, porque si pueden pensar en un ejemplo como la esclavitud, cualquier otra cosa en la que piensen que, en ese caso, la ley está mal y la gente debería desobedecer, lo que están diciendo es que al final del día, todavía se reservan el derecho de usar su propio juicio moral para decidir. Está bien, si me ordenas hacer esto, entonces está mal y no tengo que obedecer. Bueno, si puedes decidir cuándo estás obligado a obedecerlos, entonces por definición ya no son autoridad. Autoridad significa aquello que estás obligado a obedecer.
Así que si le dices al Congreso o a un rey, eres mi legítimo rey y debo obedecerte a menos, y hasta que decida que no estoy obligado a obedecerte, a menos que decida que una de tus leyes o todas tus leyes son estúpidas, falsas e ilegítimas, y tengo el derecho a desobedecer y estaría moralmente justificado en desobedecer. Eso es ponerse por encima de la autoridad. Bueno, adivina qué, no existe eso de poner tu conciencia moral por encima de la autoridad, porque en el momento en que lo haces, por definición ya no es autoridad. Son solo algunas personas que te dan órdenes. En el momento en que decides que no estás obligado a obedecerlos en ninguna situación, dejan de ser autoridad en tu propia cabeza. La autoridad está en el ojo del observador. En el momento en que dices, bueno, esa ley la voy a desobedecer. Eso es lo que estás diciendo. Está bien, esto sucedió y ahora no estoy obligado a obedecerte. No tienes derecho a imponerme esto. No eres mi legítimo señor y amo, ya sea una legislatura, un rey o lo que sea. Todos pueden pensar en un ejemplo en el que harían eso, pero eso no se reduce solo a la locura que mencioné antes, sino que se reduce a decir, sí, estoy obligado a obedecerte, a menos que llegue el momento en que decida que no. Bueno, y la elección es tuya. Incluso si nunca tomas esa decisión, incluso si sigues obedeciendo y sintiéndote obligado a obedecer, si al final del día todavía puedes decir, está bien, ese es el puente demasiado lejos, cruzaste la línea, ahora no estoy obedeciendo y no tengo la obligación de obedecer. Eso significa que durante todo ese tiempo los superaste en rango, porque podrías haber decidido en cualquier momento que esta ley es falsa y que ya no estoy obligado a obedecerla. Así que todos los que creen en el gobierno no solo tienen esa contradicción en sus cabezas de que cualquier noción de autoridad requiere pensar que estoy moralmente obligado a obedecer esa cosa por sobre mi propio juicio moral, que es lo que decidió que estaba moralmente obligado a obedecerlos en primer lugar. Pero además de eso, todos también dicen que estoy moralmente obligado a obedecerlos a menos que decida que no lo estoy en algún caso, ya sea que decidas eso todo el tiempo, o que lo decidas solo si les gusta la esclavitud legalizada o tu asesinato o algo así. No importa dónde traces la línea, si eres tú quien traza la línea y decide cuándo estás moralmente obligado a obedecer, eso significa que los superaste en rango, eso significa que no son autoridad. Y esto es solo una forma conceptual de demostrar una de las varias formas en que la autoridad no puede existir si realmente existiera tal cosa como la autoridad. Significaría que tienes derecho a gobernarme, que significa el término que estarías moralmente obligado a obedecer. No importa lo que pase, eres mi legítimo rey, a menos que yo decida que no lo eres. Eso no significa nada. Eso es cierto para todos. Podría elegir a una persona al azar en la calle y decirle que tienes derecho a gobernarme, excepto cuando yo decida que no tienes derecho a gobernarme, lo que sucede todo el tiempo. Así que tengas un buen día. Así es como hay que ver todo para estar literalmente cuerdo. Y una vez que reconoces eso, entonces te ves obligado a reconocer que la autoridad no existe, nunca existió, y que me convertí en anarquista, no por discutir sobre lo que podría funcionar mejor, sino por darme cuenta de que no existe tal cosa como un gobierno legítimo. No puede haberlo. No quiero decir que no haya existido todavía. Quiero decir que conceptualmente no existe tal cosa como la autoridad. Es un concepto lógicamente imposible. Y por lo tanto, el gobierno, que es el ejercicio de la autoridad sobre un pueblo o un lugar, no puede existir. Se basa en una premisa imposible. Y por eso mucha gente piensa que el debate es sobre qué funcionaría mejor. Y para mí, como he dicho antes, eso es como discutir sobre si la Navidad funcionaría mejor con Papá Noel o sin Papá Noel. Y yo soy el que viene y dice que ese no es un debate que valga la pena tener a Papá Noel. No es real, como si crees que lo necesitamos, o si crees que funcionaría mejor. No es real, y la humanidad tendría que reconocer la realidad y luego planificar en consecuencia, en lugar de basar una gran cantidad de comportamiento humano en alucinar algo cuya existencia misma es conceptualmente imposible. Esa es la autoridad, es la base de todo gobierno. Así que, de todos modos, si quieres saber más sobre esto, puedes leer mi libro, La superstición más peligrosa, que lo analiza en detalle y ofrece un par de pruebas más de por qué la autoridad no es solo una mala idea, no solo termina con malos resultados,
Es un concepto imposible, no solo porque no se va a usar correctamente o algo así. No existe, es Santa Claus, no es real. Y lamentablemente la gente que imagina que existe, A, los convierte en locos, y B, hace que muchísimas personas básicamente decentes aplaudan la agresión violenta contra todos los que conocen, y miles de millones de personas que no conocen, porque les han enseñado que si la autoridad y el gobierno hacen estas cosas, entonces está bien, porque están exentos de las leyes normales de la moralidad. Entonces, si quieres discutir sobre lo que funciona, está bien. Pero al igual que Santa Claus, la autoridad no es real. Nunca lo ha sido. No puede serlo. Vas a tener un acuerdo. Puedes tener organización y cooperación. Puedes hacer un montón de cosas por consentimiento. Pero la noción de que dentro de tu propia cabeza puedes estar cuerdo mientras crees que estás obligado a ignorar tu propio juicio a favor de la obediencia a alguien más, eso es simplemente una locura. Y cuando reconoces eso y lo aceptas, y literalmente simplemente aceptas lo que es, aceptas la realidad. No importan las predicciones o la historia o todas las demás filosofías. Cuando simplemente aceptas la realidad, tienes que ser anarquista. Porque un anarquista significa que nadie gobierna, y aceptar la realidad es aceptar que nadie tiene derecho a gobernar. No hay autoridad. Y luego la realidad. Como para mí, la realidad decidió que era anarquista cuando llegué a entenderla. No era una elección. No puedo elegir ser un estatus más de lo que puedo elegir creer en Santa Claus de nuevo. Y una vez que veas las pruebas de lo loca que es la autoridad, no vas a tener otra opción. Y lo siento por eso, porque conozco a mucha gente a la que le hizo sentir un poco incómoda, incluyéndome a mí. Aceptar finalmente la premisa de todo el pensamiento político, no solo de los políticos parlanchines en los medios de comunicación dominantes, sino de todas las personas en el mundo que creen en el gobierno. La premisa de cada una de sus creencias es literalmente una locura, y lógicamente imposible.